Bueno, por cualquier cosa, si se vuelve a cortar o no escuchás o algo, lo que podemos hacer es que vos lo grabes y me lo mandes al audio por WhatsApp, así lo podemos compartirlo con la comunidad, en todo caso, si se llega a cortar y no podemos hacerlo bien. Pero ahora aprovechá que anda y larga. Dale, listo, largo ya entonces. Bueno, yo la verdad que para hoy se me había ocurrido hacer un ejercicio un poco distinto, una suerte de un ejercicio un poco más intelectual, que en este caso era hacer un análisis de discurso, específicamente del discurso que dio Cristina Fernández, la vicepresidenta en la Universidad del Chaco Austral, que fue este sábado que pasó. Por un lado, ¿por qué creo que es importante? Porque bueno, fue un discurso que analizó la relación entre las demandas de los individuos y las democracias postmodernas, teniendo en cuenta el contexto global y también el contexto específico del caso argentino, por lo que es por lo menos importante o interesante escuchar lo que dijo, también viniendo obviamente de alguien que forma parte del Poder Ejecutivo hoy en día. Por otro lado, analizar este tipo de discursos que no se dan corrientemente en la política argentina nos puede ayudar a entender y comparar los proyectos políticos que proponen los diferentes referentes populares a nivel discursivo. Entonces, bueno, creo que el punto de partida de todo análisis de discurso, ya sea este oral o escrito, debe empezar por el título. En este caso, la ponencia del fin de semana se llamó Estado, Poder y Sociedad, la insatisfacción democrática. Definición que nos remite a entender la democracia como la entendía el teórico político Ernesto Laclau, en términos de demandas, identificaciones y respuestas. Y me paro sobre Laclau no por casualidad, sino porque es considerado el mejor teórico del proyecto del Estado del peronismo kirchnerista y uno de los intelectuales favoritos de Cristina. Entonces yo entiendo que cuando ella habla de insatisfacción democrática está refiriéndose un poco a la teoría de Laclau. Entonces, para explicar un poquito de una forma más didáctica, Laclau entiende la política como una lucha no de clases, como el marxismo clásico la entendía, sino una lucha entre el pueblo y la élite, o los oprimidos y los opresores. El pueblo se reconoce como pueblo en su composición de muchos individuos oprimidos que tienen demandas insatisfechas. Esas demandas no son homogéneas para nada, sino que son totalmente heterogéneas. Hay una multiplicidad casi infinita de demandas que van desde denunciar la opresión económica hasta la sexual o la racial. Pero todas estas demandas tienen en común que son demandas de los oprimidos a los opresores, es decir, aquellos que detentan los lugares importantes de poder dentro de las relaciones de poder entendidas desde una mirada más Foucaultiana. Todo esto, a lo que iba a explicar, es que la concepción de Laclau, la concepción que Laclau tiene de democracia es bastante revolucionaria en términos de que trasciende la mirada más procedimental de este sistema, que entiende la democracia como un proceso de votar o de votación de elecciones y nada más. Para Laclau, entonces, hay democracia cuando las demandas insatisfechas encuentran en el Estado una respuesta a esas demandas, cuando hay una identificación inmediata entre el individuo demandante y el Estado resolutivo. Ese tipo de Estado es el que, a través de políticas públicas como las jubilaciones a las amas de casa, respondiendo a una injusticia tanto económica como de género, que además al mismo tiempo es histórica, logra satisfacer las demandas y elevar el nivel de justicia y bienestar general de una sociedad completa. Sin embargo, y quizás ni siquiera haga falta que lo mencione, hoy es evidente que este tipo de relación no es la que estamos experimentando. Porque bueno, el Estado aparece cada vez más cuestionado en los discursos políticos, tanto en el mundo en contexto global como en la Argentina, pero no aparece una teorización que complejice y reflexione acerca de la situación actual en esas argumentaciones, sino más bien propuestas bruscas que con un golpe al oído buscan causar en el oyente desesperado una luz al final del camino en expresiones como hay que quemar el Banco Central. Ante la evidente insatisfacción democrática, porque las demandas insatisfechas no encuentran su identificación en el Estado, como vengo explicando, los individuos comienzan a descreer del sistema democrático en su conjunto. No solo la cuestión procedimental, es decir, la elección, sino que también se ponen en juego los derechos democráticos adquiridos. Y este creo yo que es el principio del fin para todo lo que representa la democracia. Porque cuando se juzga un derecho por su coste económico y no por su valor humano, se puede poner en cuestionamiento cualquier derecho, y eso no sabemos nunca dónde puede terminar, ese tipo de ejercicios de cuestionamiento de los derechos. Y acá quiero analizar un segundo punto del discurso que estoy leyendo en clave crítica ahora. Cristina también el sábado mencionó que el capitalismo entró en una fase en la que ya no requiere sociedades liberales y democráticas para alcanzar el desarrollo económico como se entendía durante la Guerra Fría.
este argumento que le sirvió a Estados Unidos durante todo el siglo XX para defender el capitalismo como el mejor sistema social existente frente al comunismo. El país donde el capitalismo mejor funciona hoy en día es China, un estado totalitario gobernado por, paradójicamente, el Partido Comunista Chino. Entonces, la enseñanza de este cuento chino es que el capitalismo no necesita hoy un Estado que respete los derechos individuales ni un gobierno electo democráticamente para tener un mercado ultra redituable, sino que un Estado totalitario con absoluto control de sus empresas privadas es mejor, y privada lo digo, perdón, entre comillas, es mejor para ganar dinero. Hay que estar atentos a aquellos discursos que llaman a aplicar todo tipo de derechos en nombre del mercado y el desarrollo del capitalismo a ciegas, y que también buscan eliminar al Estado que garantiza la humanidad individual frente a la frialdad empresarial. La conclusión mía de todo esto es la siguiente: reconocer que hay demandas insatisfechas en nuestro sistema político democrático y que hay allí una crisis de legitimidad y representación no significa renunciar a la democracia y a los derechos que vinieron con ella, sino justamente todo lo contrario. Significa señalar que existen problemas en el sistema que necesitan ser revisados y no hacerse el tonto. ¿Por qué? Porque lejos de agotarse en la teoría, estos discursos aparecen como el respaldo ideológico de políticas públicas en favor de derechos de toda índole que son palpables por toda la sociedad, como por ejemplo el matrimonio igualitario o el salario más alto en dólares de la región que supimos disfrutar. Los discursos que llaman por la destrucción de las instituciones se quedan en la idealización, pero nunca se esboza un reemplazo práctico para estas. Son estas voces las que llenan los medios de comunicación porque son las que, aprovechándose un poco de la crisis de representación y legitimidad, causan un impacto mayor en lo inmediato. Es esa crisis de legitimidad la que trae una plétora de discursos encarnados en candidatos políticos que traen argumentos extremistas y que buscan no arreglar la democracia, sino crear en el sentido común la idea de que el Estado no sirve, la democracia tampoco, y que los derechos individuales son cuestionables e irremovibles, si así lo ordena la razón de mercado. La crítica es la mejor forma de mejorar, pero no criticar por deporte o intentando imponer un sentido común antidemocrático. Necesitamos discursos políticos que desarrollen propuestas críticas, que propongan un Estado que respete y garantice la diversidad de derechos y que tenga en cuenta el contexto histórico actual, donde el capitalismo llama a imponer sociedades totalitarias. ¿Están dando, Emilio? Sí. ¿Me escuchás? No, perdón, no escucho, muy cortado. Escuché solo, ¿me escuchás? Bien. Volvemos a charlar el miércoles, esperemos que con un poco de mejor suerte para conectarnos, ¿sí? Bueno, dale, sí, te escuché muy poco, pero dale, el miércoles nos volvemos a ver entonces. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Sí, la verdad que